Eh, bueno, entonces empezamos como siempre recordando la clase pasada. A ver, bueno. Entonces, ¿qué hicimos la clase pasada? Básicamente hicimos dos cosas. Primero, unos ejemplos de integrales triples y luego hablamos de, digamos, lo básico que uno tiene que saber sobre los cambios de coordenadas a coordenadas cilíndricas y a coordenadas esféricas. Entonces, este es el ejemplo de integrales triples. Vimos cómo se hace para cambiar el orden de integración en una integral de estas. Bueno, luego hablamos de coordenadas cilíndricas. Vimos que el sistema de coordenadas cilíndricas es básicamente lo mismo que en coordenadas polares. La única diferencia es que uno le agrega la z, ¿cierto? Entonces, las x y las y las cambia por r y θ, las correspondientes en coordenadas polares, y la z la deja quietica ahí. Em, Vimos cuáles son las ecuaciones, estas de acá. em, Cuáles son las superficies importantes que uno debe tener en cuenta en coordenadas cilíndricas. Entonces, por ejemplo, en el caso cuando R es igual a una constante, lo que me sale es un cilindro orientado en la dirección del eje Z, ¿sí o no? Cuando θ es igual a una constante, eso es si uno lo mira en el plano XY, eso es un rayo, ¿cierto? En coordenadas polares. Pero cuando uno lo mira en coordenadas cilíndricas, o sea, en el espacio, ese rayo se convierte en un semiplano. Y z igual constante, pues eso ya desde hace mucho rato sabemos que eso es un plano horizontal. Bueno, ahora no solamente necesitamos cómo pasar de cartesianas a cilíndricas, sino qué pasa con los diferenciales. Digamos, si yo quiero pasar de una integral en cartesianas a una integral en cilíndricas, ¿cómo tengo que cambiar el diferencial? Listo. Entonces el diferencial cambia de manera muy similar a como cambia en polares. Simplemente se le agrega este r. Este R se llama el jacobiano. Ahorita, cuando hablemos de cambio de variables, les voy a mostrar de dónde sale ese R. Es decir, con una cuenta explícita les voy a mostrar, vea, ese R es esto. Listo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta cuando vayamos a hacer, hoy vamos a hacer ejemplos en cilíndricas y en esféricas. Entonces, cuando vayamos a hacer un cambio a coordenadas cilíndricas, hay que poner el diferencial de esta manera. Bueno, ahora, ¿qué pasa en esféricas? Lo mismo en esféricas. ¿Quién va a hablar? Olvídalo, tenés el micrófono activado. Listo. Bueno, entonces, ¿qué pasa en coordenadas esféricas? Tenemos estos tres letras, rho, teta y phi. Esas son las coordenadas esféricas de un punto y cada una significa una cosa, ¿sí o no? Teta es el mismo teta de coordenadas polares y de coordenadas cilíndricas. Rho es la distancia del punto al origen y teta es un ángulo que se mide desde el eje z positivo hacia el rayo que conecta el origen con el punto. Listo. Sacamos estas ecuaciones. Estas son las ecuaciones típicas de coordenadas esféricas. Y el diferencial en coordenadas esféricas es algo así. También tiene un jacobiano, que ya es un poquito más complicado, es rho cuadrado seno de phi. También al final de la clase vamos a hacer la cuenta de dónde sale este jacobiano. Listo. Aquí hay un comentario, este comentario les voy a mostrar ahorita en un ejemplo, pues cómo se puede utilizar este comentario, y es que estas ecuaciones que yo les di, tanto para cilíndricas como para esféricas, no necesariamente tienen que estar en ese orden. Ustedes las pueden reorganizar dependiendo de lo que quieran hacer. Bueno, entonces digamos, aquí, bueno, en coordenadas esféricas nosotros vimos que la ecuación phi igual constante determina un cono que se abre en la dirección del eje Z. Bueno, pero si uno no quiere un cono en esa posición, sino que digamos a uno le interesa un cono que se abre en la dirección del eje X, entonces lo que puede hacer es intercambiar la Z con la X. Bueno, entonces intercambiar las ecuaciones. La Z valdría todo esto y la X valdría esto. Bueno, también eso mismo se puede hacer en cilíndricas. Listo, hicimos un ejemplito. Calcular el volumen del sólido que está dentro del cilindro tal y la esfera tal. Bueno, entonces para calcular volúmenes se utiliza normalmente esta propiedad
También se puede hacer con integrales dobles, pero pues si están en el espacio, esta propiedad es conveniente. Hicimos la descripción de esa cosa en coordenadas cilíndricas y calculamos una integral. Bueno, aquí hicimos otro ejemplo, un pedazo de bola que estaba entre un par de ángulos. Listo. Y calculamos ese volumen también. Ahora, hoy voy a empezar nuevamente con un par de ejemplitos de estas cosas y y luego vamos a hablar de coordenadas del teorema de cambio de variables. Bueno, entonces antes de empezar, ¿hay alguna pregunta? Bueno, una cosa es que el fin de semana ya les mandé un correo diciendo que ya monté las notas al sistema por fin, y les pedí que los que tuvieran alguna irregularidad, entonces me escribieran. Ahí ya tengo varios correos, todavía no los he revisado, pues, pero ya me llegaron como 10 correos de personas diciendo, profe, vea, es que a mí no me cuadra algo. Entonces, yo voy a revisar esos correos también, no se preocupen. Todavía no, pues, todavía no los he revisado. De pronto hoy en la noche o el día de mañana. Los miércoles son un día relajado para mí, ¿cierto? Solamente tengo una clase. Hoy tengo 4 clases, entonces probablemente no haga nada aparte de las 4 clases. Em, bueno, entonces calcular, estos son los ejemplos que vamos a hacer hoy. Calcular el volumen sobre sobre esta superficie, z igual raíz de x cuadrado más y cuadrado, y dentro de esta otra superficie, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a z. Entonces, para estos ejercicios, pues lo primero que uno debería hacer es hacer un dibujo decente. Entonces vamos a empezar graficando esas cosas. Bueno, si ustedes no son capaces de hacer ese, pues digamos, o no tienen forma de hacer esos dibujos, pues la alternativa que tienen es que ustedes se sepan esas ecuaciones. Bueno, que por allá al principio del curso les había dado como un catálogo de, bueno, estos son las superficies cuádricas, que es bueno tenerlas en cuenta. Entonces, digamos, uno debería identificar acá que esto es un cono y que esto es una esfera, pues, pero si no se la saben, pues tampoco es que sea mayor problema, simplemente uno las dibuja en GeoGebra. Entonces esa es la primera, ese conito. Y luego está esta de abajo que es una esfera, pero no es una esfera centrada en el origen. Esto entonces, a ver, aquí abajo salió, es esa esfera, es una esfera que es tangente al origen. Bueno, entonces lo que nos interesa, el enunciado dice, calcular el volumen del sólido que está sobre el cono y dentro de la esfera. Bueno, entonces vamos a copiar este dibujito, lo vamos a pegar por acá. Listo. Entonces, algo útil que podemos hacer acá es como marcar los colores de cada una de esas cosas. Entonces, por ejemplo, la esfera es esta ecuación roja y el otro ese no es como el color. A ver, ¿cuál es un color más parecido? ¿Será como este? Está muy oscuro, ¿será como este? No importa, vamos a vamos a dejarlo este entonces. Em, Listo, entonces ahí están. Ahora, la pregunta que uno debe responder antes de empezar a resolver este problema es, ¿cuál es el mejor sistema de coordenadas para resolver el problema? Listo. Aquí ya sabemos que tenemos varias opciones. Tenemos
coordenadas cartesianas, tenemos coordenadas cilíndricas, tenemos coordenadas esféricas. Lo primero que uno debería notar es que el sistema de coordenadas cartesianas tal vez no sea la mejor idea. ¿Por qué? Pues para empezar tenemos una esfera y ustedes saben que las esferas en coordenadas cartesianas pues involucran raíces y cosas así. No queremos trabajar con raíces. Si es necesario pues se puede hacer, pero si uno puede evitar las raíces y más, si uno quiere calcular integrales, es buena idea evitar las raíces. Entonces, de entrada uno se da cuenta, bueno, tal vez coordenadas cartesianas no es tan buena idea. Ahora, entre cilíndricas y esféricas, ¿cuál es la mejor opción? Pues si recordamos lo que vimos la vez pasada, cuando hablamos de coordenadas esféricas, entonces recordamos que las ecuaciones de este tipo de conos, la ecuación phi igual a una constante determina un cono con vértice en el origen y eje z. Entonces, si yo pasara esto a coordenadas esféricas, este cono se va a simplificar un montón, ¿sí o no? La ecuación se va a convertir en phi igual a una constante. ¿Y qué va a pasar con la esfera? La esfera también se va a simplificar un montón, porque yo sé que en coordenadas esféricas x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es rho cuadrado y z es igual a rho coseno de phi. Entonces fíjense que esto en esféricas se simplifica un montón. Bueno, pero no es la única opción. Digamos que pasa con cilíndricas, también es una opción viable. Pues yo creo que también se puede, tal vez no sea tan sencillo como en esféricas, pero fíjense que, por ejemplo, la ecuación azul en coordenadas cilíndricas se convertiría en z igual a r, que es razonablemente sencillo. La que no se simplifica tanto en coordenadas cilíndricas es esta. Esta me va a quedar r cuadrado más z cuadrado igual a z. Listo. Entonces, las mismas ecuaciones le dicen a uno como, bueno, tal vez sea buena idea trabajar en tal o cual sistema de coordenadas. Ya ustedes toman una decisión, pues dependiendo de lo que quieran hacer. Bueno, entonces aquí vamos a trabajar en esféricas. Entonces les voy a escribir cuáles son em, las ecuaciones de coordenadas esféricas. X o coseno teta seno phi, y es igual a rho seno teta seno phi, z es igual a rho coseno phi. ¿Qué más sabemos en esféricas? Que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es igual a rho cuadrado. Y otra que nos va a servir bastante acá, yo se las había dicho la vez pasada, es estas de las tangentes, en particular la de tangente de phi. Entonces, tangente de phi es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado sobre z. Listo, esas son las ecuaciones que vamos a utilizar acá. De hecho, no las vamos a utilizar todas, pues porque las ecuaciones de las superficies no lo requieren, pero normalmente estas son las que uno debe utilizar cuando quiere pasar a esféricas. Ahora, entonces, lo primero que vamos a hacer es transcribir, no transcribir, traducir estas ecuaciones que están en cartesianas a coordenadas esféricas. Entonces, pasamos las ecuaciones de las superficies a coordenadas esféricas. Listo. Entonces empecemos con esta, bueno, empecemos en orden. Z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Listo, entonces la ecuación azul. Resulta que, como ya sabemos, esto es un cono y este cono debe tener una ecuación de la forma phi igual a una constante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo sé que la phi debe estar involucrada de alguna manera. Si ustedes se fijan en esta ecuación que tenemos aquí arriba, esta ecuación me va a permitir calcular cuánto tiene que valer la phi, ¿sí o no? Pues para eso la tenemos. Tangente de phi es igual a cierta cosa. Entonces yo sé que tangente de phi es igual a raíz de
x cuadrado más y cuadrado sobre z. Ahora, resulta que como yo tengo esta ecuación azul, yo puedo reemplazar el numerador de esta fracción por z, ¿sí o no? Como yo tengo esta ecuación, esto se va a convertir en z sobre z. De aquí me sale que tangente de phi es igual a 1. Y si tangente de phi es igual a 1, ¿cuánto tiene que valer phi? Pi cuartos. Pi cuartos. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de encontrar ahí? Que la ecuación azul, cuando la traducimos a coordenadas esféricas, se convierte en phi igual a pi cuartos. Bueno, en otras palabras, si ustedes miran este dibujo, el dibujito de GeoGebra, el ángulo que está formando este cono con el eje Z, este ángulo de acá es de 45 grados. Listo. Ahora, la otra ecuación, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a z. Entonces, ¿qué pasa con esta ecuación? Lo que pasa con esta ecuación es que el lado izquierdo se va a convertir en rho cuadrado y el lado derecho, pues es lo que valga la z, que es rho coseno de phi. Aquí obviamente uno de estos rhos se va a cancelar con este de acá y me va a quedar que rho es igual a coseno de phi. Listo. Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones azules, es decir, el cono y la esfera. Cuando uno las traduce a coordenadas esféricas se simplifican un montón. Son phi igual a pi cuartos y rho igual coseno de phi. Listo. Ese era, digamos, el primer paso que uno tiene que hacer. Después de escoger el sistema de coordenadas, pues traducir lo que uno tiene a ese sistema de coordenadas. Ahora, el ejercicio es calcular el volumen del sólido, lo que está por encima del cono y dentro de la esfera, ¿cierto? O sea, sería como un conito de lado con la bola de lado ahí encima. Entonces vamos a calcular ese volumen. Para eso vamos a utilizar la propiedad. Entonces, para calcular el volumen, usamos la propiedad integral triple sobre un cierto sólido del diferencial de volumen. Es lo mismo que el volumen de E. Ok, entonces si yo quiero hacer una integral triple para calcular ese volumen, lo que tengo que hacer en coordenadas esféricas, lo que tengo que hacer es dos cosas. Primero, escribir aquí el diferencial de coordenadas esféricas. Y segundo, coger este sólido y describirlo en coordenadas esféricas. Entonces, describimos E en esféricas. ¿Qué significa eso? Entonces, eso significa que E tiene que ser algo de este estilo. Son todos los rho, teta, phi, tales que hay que poner unos límites para rho, hay que poner unos límites para teta, y hay que poner unos límites para phi. Bueno, entonces, ¿cuáles son estos límites? Empecemos por los más sencillos. Entonces, los límites para teta, si ustedes se fijan, en ese conito con la bola de lado que yo quiero calcular, eh, yo voy a mirar este dibujo desde arriba. ¿Por qué desde arriba? Porque esa es la forma más fácil de determinar cuáles son los límites para teta. Bueno, pues simplemente el teta es el teta de coordenadas polares. Entonces, teta igual a 0 es el eje X positivo. Y cuando yo empiezo a aumentar el valor de teta, empiezo a rotar aquí en sentido antihorario, ¿sí o no? Entonces, como yo quiero el conito completo, yo necesito darle la vuelta completa, desde 0 hasta 2pi. Listo. Ahora, aquí, como estamos calculando un volumen, y este volumen es muy simétrico, yo podría hacer otras cositas diferentes. Por ejemplo, yo podría calcular únicamente la cuarta parte del cono, o sea, calcular con teta desde 0 hasta pi medios y multiplicar por 4.
Listo. Entonces, por simetría, eso se podría hacer. O, por ejemplo, no tiene que ser de 0 a pi medios, podría ser de pi medios a pi, nuevamente multiplicar por 4. O podría ser sacar la mitad y multiplicar por 2. O sacar la octava parte y multiplicar por 8. Ya ustedes ahí tienen un montón de posibilidades. Listo. Yo lo voy a considerar la manera como más sencilla posible sería teta va de 0 a 2pi. Bueno, ahora, para los otros dos hay que recordar qué significan cada uno de ellos, qué significa el rho, qué significa el phi. Entonces, rho, vamos a ver cuáles son los límites para rho. Rho es la distancia de un punto. Yo quiero un punto ahí dentro de ese conito. Entonces, la distancia de un punto dentro de ese cono al origen. Y yo lo que quiero saber es cuál es el punto más cercano y cuál es el punto más lejano, ¿cierto? Eso es lo que me está indicando estos límites para rho. Entonces, ¿qué tan cerca puedo estar yo del origen? Pues este cono está tocando el origen. O sea, puede estar a distancia cero del origen. Es decir, lo mínimo que puede ser rho dentro de ese cono es, si estoy en el origen, es cero. Y ahora, ¿qué tanto me puedo alejar yo del origen? Ese me indicaría el límite superior de rho. Entonces, ¿alguien me puede decir cuál es ese límite superior? 1. 1, Coseno de phi. coseno de phi. Bueno, aquí parece que lo más lejos que yo puedo estar es a distancia 1, sí, pero eso es cierto únicamente a lo largo del eje Z. Si uno se fija a lo largo de otras direcciones, lo más lejos que yo puedo estar del origen es lo que me indica esta esfera rojita. Y esa esfera roja, como dijo, ¿quién fue la que me dijo? ¿Fue María Camila? ¿O fue Sofía? ¿O fue Valeria? Yo, profe. María Camila. Listo. Entonces, como dijo María Camila, eh, lo más lejos que uno se pueda, que uno puede estar del origen es a coseno de phi. Listo. Entonces ahí es donde entra donde juega un papel esta ecuación, la ecuación rojita. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con los límites para phi? Los límites para phi, eh, pues phi puede ser cero. Cuando phi es igual a cero, estoy sobre el eje z. Bueno, y lo más lejos que puedo llegar, recuerden que el ángulo phi uno empieza a abrir desde el eje z y uno empieza a moverse, como a rotar hacia el eje z negativo. Pero lo más que yo puedo rotar, o sea, lo más amplio que puede llegar a ser ese ángulo phi es lo que me indique este cono, que era pi cuartos. Entonces los límites para phi son de 0 a pi cuartos, y este pi cuartos es lo que me indica la ecuación azul. Bien, entonces ya tengo los límites de este volumen. El resto del ejercicio es una bobada, es escribir la integral. Entonces esto sería aquí, bueno, cuando yo tengo estos límites, aquí yo no puedo hacer esta integral en cualquier orden. Bueno, tengo esto, como tengo los límites escritos de esta manera, tengo una restricción y es que la integral respecto a rho debe hacerse primero que la integral respecto a phi. ¿Por qué? Porque los límites de rho dependen de phi. Entonces, la integral respecto a rho debe ir antes, debe hacerse primero antes que la integral respecto a phi. Bueno, eso es lo que me están indicando cuando yo tengo estos límites de integración así, tengo esta restricción sobre el orden de integración. Entonces, ¿qué orden podría ser? Por ejemplo, yo podría hacer la integral respecto a teta de último, podría ser la integral respecto a phi de segundo y la interna sería respecto a rho
coseno de phi. Esto sería, aquí hay que poner el diferencial de volumen de coordenadas esféricas. Entonces aquí recuerden, en coordenadas esféricas sale este factor, rho cuadrado seno de phi, y ahí sí pongo los diferenciales de rho, de phi, de teta. Entonces recuerden, esto es el jacobiano esféricas. Listo. Entonces esa es la integral, calculémosla aquí rápidamente. Integrate. En vez de rho le voy a poner r cuadrado. En vez de phi le voy a poner p. Y aquí le voy a poner r de teta. Y los límites de integración van a ser, r va desde 0 hasta, ¿cómo era? Coseno de phi. Luego va phi, va desde 0 hasta pi cuartos. Y por último, teta va desde 0 hasta 2pi. A ver, eso sí está bien hecho. Rho cuadrado seno de phi, de rho de phi de teta, de 0 a coseno de phi, de 0 a pi cuartos y de 0 a 2pi. Listo. Entonces, esa es esa integral. Ahora, una cosa que ustedes pueden hacer es escribir esta integral de otras maneras diferentes. Eso puede ser útil porque ustedes saben cuando están haciendo el examen, ustedes normalmente les dan unas opciones de respuesta. Disculpen. Y lo que pasa con esas opciones de respuesta es que a veces no cuadran con lo que ustedes les dio. Eso no significa necesariamente que ustedes se hayan equivocado. Pues si se equivocaron, obviamente no les va a dar. Pero es posible que ustedes no hayan cometido ningún error y no les dé la respuesta que aparece ahí. Entonces, ¿por qué puede pasar? Es porque hay muchas maneras equivalentes de escribir esta integral. Entonces, por ejemplo, yo podría cambiar el orden de integración. En vez de poner esto así, yo podría ponerlo así. El volumen. Vamos a esto. Otras formas de escribir la integral. Entonces, ¿cuáles son otras formas de escribir la integral? Yo podría escribir, por ejemplo, en otro orden. Recuerden, la única restricción que tenemos con el orden es que la integral respecto a ρ debe ser antes que la integral respecto a phi. Entonces yo podría poner aquí la integral de 0 a pi cuartos, integral de 0 a coseno de phi, integral de 0 a 2pi de rho cuadrado seno de phi, y aquí poner de teta de primero, luego de rho y luego de phi. Ahí no hay ningún problema. O lo que les dije de la simetría, ¿cierto? Que si uno quiere, en vez de sumarlo así completico con teta de 0 a 2pi, yo puedo sacar un pedacito. Por ejemplo, yo podría hacer esto también. Podría decir, bueno, esta es la integral de 0 a pi cuartos, la integral de 0 a coseno de phi, y podría decir que esto es la integral de 0, digamos, a pi medios. Entonces, a ver, seno de phi, de teta, de rho de phi, y aquí como solamente estoy calculando la cuarta parte de ese cono, lo que puedo hacer es multiplicar por 4. Entonces esto es por simetría. Bueno, ¿qué otras cosas podría hacer uno acá? Por ejemplo, yo podría hacer la integral respecto a teta. Bueno, de una vez, fíjense que esto no depende de teta. Entonces, cuando yo hago esta integral respecto a teta acá, me va a salir la integral de 0 a pi medios de teta es pi medios. Y con este 4 me va a quedar un 2pi. O sea que esto vale 2pi, la integral de 0 a pi cuartos, la integral de 0 a coseno de phi, y la integral respecto a teta ya se hizo, o sea que quedaría rho cuadrado seno de phi de rho de phi. Listo. Entonces ya, pues
formas de escribir esta integral, todas las que ustedes quieran. Ya es trabajo de ustedes como ajustar el resultado dependiendo de las opciones que les salgan. ¿Hay alguna pregunta sobre este ejercicio? Profe, ¿me puede repetir qué fue lo que hizo al reescribir la última? Qué pena, pues ese 2pi, ¿de dónde sale? Este 2pi. Bueno, aquí de esta a esta calculamos la integral respecto a teta. ¿Sí lo ves o no? Ah, sí, es que no había visto que había borrado el de teta. Qué pena, gracias. Sí, fíjate que ya es una integral doble. Bueno, listo. Entonces, este es un ejercicio como muy típico de coordenadas esféricas. Ahora les voy a poner otro ejemplo. Y ustedes me van a decir sin pensar mucho cuál es ese volumen. Calcular el volumen entre x igual raíz de y cuadrado más z cuadrado y x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a x. ¿Cuánto es ese volumen? Sin pensar así, que uno diga, bueno, eso Y obviamente. octavos. Pi octavos, correcto. Listo. ¿Por qué este volumen es pi octavos? Fíjense que pues es básicamente el mismo ejercicio anterior. ¿Cuál es la diferencia entre este ejercicio y el que yo les puse arriba? La diferencia es que se intercambiaron unas variables, ¿cierto? Aquí la x salió y la z entró a reemplazar a la x aquí adentro. Lo mismo acá. Las z se convirtieron en x y la x se convirtió en una z. Bueno, entonces es exactamente el mismo ejemplo, solamente que está en posición diferente. Si uno hace estos dibujos en GeoGebra, se da cuenta, listo, este es el que acabamos de hacer. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a x? Entonces, en vez de salirme la esfera así como orientada hacia arriba en dirección del eje z, ahora me sale para el lado del eje x, ¿no? ¿Y qué pasa con la otra ecuación? X igual raíz de y cuadrado más z cuadrado. X igual, si ustedes lo escriben así, GeoGebra no les va a dibujar nada. Yo creo, no estoy muy seguro por qué, pero yo creo que lo que hace GeoGebra normalmente cuando uno le da una ecuación de estos es intentar despejar la z. Pero GeoGebra no es muy bueno despejando acá, no sé por qué. Bueno, esa es la impresión que yo tengo, ¿no? En realidad no sé realmente cómo funciona por debajo. Pero un truco que uno puede hacer, digamos, si ustedes tienen una ecuación de estas y GeoGebra no se las dibuja, un truco que uno puede hacer es elevar al cuadrado. Entonces, x al cuadrado sería y cuadrado más z cuadrado. Es que acabo de... A ver, escribámoslo así. X al cuadrado es igual a y al cuadrado más z al cuadrado. Listo. Entonces ahí sale, este es el cono. Bueno, y entonces fíjense que es este dibujito que acaba de salir ahí, es este mismo dibujito que teníamos acá. Por eso es que el volumen no cambia. Lo único que hicimos fue acostar ese cono. Bueno, bueno, aquí sale la otra rama del cono, pero eso es producto de elevar al cuadrado esto. Listo, entonces debería ser obvio que este volumen y el otro son el mismo. Por eso es que uno puede decir con certeza, bueno, este vale pi octavos. Pero sabemos que es pi octavos porque ya habíamos calculado este. Ahora, si yo no les hubiera dicho desde antes que esto valía pi octavos, ustedes tendrían que hacer la cuenta. Entonces, nuevamente, todo el razonamiento. Bueno, vamos a trabajar en coordenadas esféricas, pero, y ahí este es el detalle que a mí me importa, si uno va a hacer esto en coordenadas esféricas, ya no puede usar las ecuaciones estándar de coordenadas esféricas. Y la razón es muy sencilla.
bueno, de pronto sí las puedo usar, pero tal vez no sea tan sencillo como usar las ecuaciones coordenadas esféricas de forma no estándar. Entonces, en vez de poner, entonces vamos a escribir eso acá. Este ejercicio se puede resolver usando esféricas de manera no estándar. ¿Qué significa eso? Eso significa que en vez de usar las ecuaciones normales de esféricas, voy a hacer lo siguiente. Aquí, como yo quiero que el cono salga en la dirección del eje X, lo que voy a hacer es intercambiar las ecuaciones para Z y X. Entonces, la Z en este caso va a ser R coseno teta seno de phi, la Y va a ser rho seno teta seno de phi, y la X va a ser rho coseno de phi. Listo. Cuando yo hago esto, tengo esta misma ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a rho cuadrado, pero cambia la de tangente de phi. Tangente de phi ya no va a ser, anteriormente era x cuadrado más y cuadrado sobre z cuadrado, donde está esta. Aquí tengo que intercambiar la x y la z también. Entonces me va a quedar esto así, me va a quedar raíz de y cuadrado más z cuadrado sobre x. Listo. Entonces las ecuaciones son las mismas ecuaciones de coordenadas esféricas reorganizando las variables. Listo. Y el único efecto que va a tener eso es, pues, bueno, de hecho no va a tener ningún efecto. En últimas, el volumen va a dar el mismo, pues, que es lo que uno esperaba. Bueno, entonces ya saben, si se encuentran algo de este estilo, también ustedes deben tener como la flexibilidad mental para pensar, bueno, esto se puede hacer en coordenadas esféricas, pero no con las ecuaciones normales, hay que ajustarlas un poquitico. Listo. Ahora hagamos un ejemplo de cilíndricas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Dónde está? Acá. El sólido acotado por este par de cosas. Z igual x cuadrado más y cuadrado y z igual 8 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, nuevamente vamos a empezar haciendo un dibujo de eso. Entonces aquí, nuevo dibujo. Z igual x cuadrado más y cuadrado. Entonces eso es este paraboloide rojo que acaba de salir ahí. El otro es z igual 8 menos x cuadrado menos y cuadrado. Listo, eso es otro paraboloide, lo vamos a pintar de otro color. Digamos que este sea azul. Listo. Entonces el volumen que vamos a calcular, yo quiero es lo que está dentro de las dos cosas, ¿cierto? O sea, ese huevito que acaba de salir ahí. Bueno, entonces, bueno, pintemos estas cosas el color apropiado. Entonces el que abre hacia abajo es este, ¿sí o no? Y el que abre hacia arriba es este otro. Entonces aquí nuevamente lo primero que uno debe hacer es tomar una decisión de qué sistema de coordenadas va a utilizar. También es bastante obvio que tal vez el sistema de coordenadas cartesianas no sea la mejor opción, porque si uno va a calcular, digamos, la región de integración para esto, si uno la proyecta ya en el plano XY, le sale un círculo.
¿cierto? Y los círculos son complicados en cartesianas. Entonces, de entrada uno se da cuenta, bueno, esto probablemente lo mejor sea cambiar a cilíndricas o esféricas. Y mirando estas ecuaciones, es más o menos obvio que lo mejor que uno puede hacer es pasar a esféricas, a cilíndricas, digo. Porque en cilíndricas esto es r cuadrado y esto también es, pues esto sería menos r cuadrado. Entonces esto es igual a r cuadrado y esto sería menos r cuadrado, estas dos cosas en cilíndricas. Entonces las ecuaciones y el dibujo también ayuda a escoger cuál va a ser el sistema de coordenadas con el que vamos a trabajar. Entonces les voy a recordar las ecuaciones de coordenadas cilíndricas, aunque aquí realmente ya no las vamos a necesitar, pues porque ya es bastante obvio que esto se va a convertir en estas cosas. Pero las ecuaciones de cilíndricas son x igual r coseno teta, y igual r seno teta, x cuadrado más y cuadrado igual r cuadrado, z es igual a z. Listo. Esas son las ecuaciones que dan el cambio a coordenadas cilíndricas. Listo. Entonces, ya que sabemos eso, vamos a hacer la traducción. Entonces, las superficies en cilíndricas entonces van a ser, la primera es z igual x cuadrado más y cuadrado, se va a transformar en z igual r cuadrado. Listo, esa es la roja. Y por otro lado tenemos z igual 8 menos x cuadrado menos y cuadrado, eso se va a transformar en z igual 8 menos r cuadrado. Bueno, si estas ecuaciones fueran un poco más complicadas, también uno se vería obligado a usar estas cosas. Listo. Ahora, nuevamente para calcular el volumen, entonces vamos a usar la propiedad. Entonces, el volumen va a ser la integral triple sobre la región E del diferencial de volumen. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a describir la región E en coordenadas cilíndricas. Describimos E en coordenadas cilíndricas. Ahora, fíjense en algo. Para los límites para la Z, yo creo que están más o menos claros, ¿cierto? Porque ¿qué es lo más abajo que puede llegar la Z? Si estoy dentro del huevito. Lo más abajo que puede llegar la Z está determinado por el paraboloide rojo. Y lo más arriba que puede llegar la Z está determinado por el paraboloide azul. O sea que el rojo y el azul respectivamente son el límite inferior y el límite superior. Bueno, entonces para la Z no hay problema. ¿Cuáles serían los otros dos límites? Para teta, pues un razonamiento muy similar al ejemplo anterior. Yo quiero el huevito completo, entonces tengo que dar toda la vuelta, desde 0 hasta 2pi. También en este ejemplo se puede utilizar simetría si fuera necesario. Es decir, si ustedes quieren un cuarto de este huevito, entonces sería de 0 a pi medios y multiplican por 4. Eh, en fin, listo. Entonces los límites para z y para teta son bastante obvios. Los límites para r, fíjense que el radio, recuerden que el radio es la distancia al eje z. Ya no es la distancia al origen, sino al eje z. Entonces, el radio, lo más grande que puede llegar a ser ese radio, es lo que me indica esta circunferencia. Esta circunferencia es la intersección entre las dos superficies. Entonces, antes de escribir el sólido, vamos a decir, para hallar los límites de R, calculamos la intersección de las superficies. Listo. Entonces yo tengo este par de superficies. Yo tengo
z igual r cuadrado y tengo z igual 8 menos r cuadrado. Cuando yo hago la intersección de esas dos superficies, pues lo que hago es igualar las zetas, ¿no? Entonces aquí me va a quedar que r cuadrado es igual a 8 menos r cuadrado. Bien. ¿Y luego qué hago con eso? Pues simplemente despejo cuánto vale la r. De aquí me va a salir, esto es 2r cuadrado es igual a 8. Y de aquí me sale, pues despejando la r, me sale que r es igual a 2. Listo. Entonces eso lo voy a marcar con este color amarillo. Ese color amarillo, pues simplemente me está indicando cuál es el radio de este círculo de intersección, o sea. Bueno, entonces ahí está. Ahora, ya que tenemos todos los ingredientes necesarios, ahora sí, ¿cuál es el sólido, la región sobre la cual vamos a integrar? Entonces esta región va a ser, a ver, pongamos esto un poquitico más grande. Esto van a ser todos los R, teta, Z, tales que, ¿cuáles son los límites para R? ¿Cuáles son los límites para teta? ¿Y cuáles son los límites para Z? Entonces, los límites para teta ya habíamos quedado en que eran de 0 a 2pi. Los límites para R, entonces yo quiero todo lo que está dentro de ese círculo. O sea, desde 0 hasta 2. Y luego van los límites para Z. Habíamos quedado que eran desde la parte, desde el paraboloide rojo hasta el paraboloide azul. Entonces el rojo es r cuadrado y el azul es 8 menos r cuadrado. Bueno, entonces noten una cosa acá, es los límites en la definición de la región es donde uno utiliza las ecuaciones de estas superficies. A veces toca despejar, eso pues si toca despejar uno lo hace simplemente, ¿no? Y a veces, como en este caso, toca hallar la intersección de las superficies para poder decir cuál es alguno de los límites. ¿Sí? Eso ya lo hemos hecho varias veces en la clase pasada que teníamos otras integrales triples, también hacíamos cosas de este estilo, ¿cierto? Despejar, igualar superficies, dependiendo de lo que uno necesite. Ya eso, uno cómo sabe qué cosa necesita, pues a punta de práctica. Listo, entonces ya tenemos esto. ¿Qué restricción tenemos aquí sobre el orden? ¿Alguien me dice? ¿Hay alguna integral que se tenga que hacer antes que otra? La de Z antes de la de R. Correcto. Entonces acá, la integral respecto a z, se debe hacer antes que la integral respecto a r. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a quedar el volumen? Una forma de escribir el volumen es esta. Entonces, vamos a poner, digamos, en ese orden en que está ahí, de 0 a 2, de 0 a 2pi, de 0 a 2, de 0 a 2pi, y esta sería de r cuadrado a 8 menos r. Recuerden que hay que poner el jacobiano de cilíndricas, entonces esto sería r, y aquí ponemos los diferenciales de z, de teta, de r. Este es el jacobiano. Y listo, ahí me va a salir el volumen de esa cosa. Nuevamente, esta integral se puede reescribir si es necesario, ¿cierto? Entonces pueden cambiar el orden de integración, pueden usar simetría o lo que sea. Se puede reescribir de muchas maneras. Listo. Entonces ahí está
este ejemplo, pues es un ejemplo muy sencillito, pero que muestra como las ideas básicas de lo que uno hace en coordenadas cilíndricas. Ahora, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el ejemplo anterior. Les voy a dar una variación de este ejemplo y cómo sería el cambio de coordenadas con la variación. Entonces, ejemplo, calcular el volumen de el sólido acotado por y igual x cuadrado más z cuadrado y y igual 8 menos x cuadrado menos z cuadrado. Bueno, entonces un ejercicio es prácticamente el mismo ejercicio, ¿cierto? Lo único que hice fue intercambiar la z y la y. Entonces, si intercambiamos la z y la y, las ecuaciones cambian un poquito. ¿Listo? Ya lo que vamos a hacer es decir, la y queda igual, y igual a y, y aquí me va a quedar xr coseno teta y z igual r seno teta. De hecho, los podría cambiar también si quisiera. Yo podría decir z igual r coseno y x igual r seno, también me va a funcionar. Entonces, este ejercicio se puede resolver con coordenadas cilíndricas no estándar. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que lo que podemos hacer en este caso es decir, x es igual a r coseno teta, z es igual a r seno teta, la y es igual a la y aquí me va a salir que x cuadrado más z cuadrado es igual a r cuadrado. ¿Listo? Entonces, lo único que estamos haciendo con este ejercicio es coger este dibujito y acostarlo. Bueno, si ustedes hacen el dibujito, les va a quedar y igual z cuadrado más x cuadrado. Entonces ese es el primer paraboloide. Y el otro sería y igual 8 menos x cuadrado menos z cuadrado. Ese es el segundo. Este sería como el correspondiente al azul. Bueno, entonces en vez de tener ese dibujo, lo habíamos resuelto con este, pero es el mismo sólido, solamente que lo acostamos. Lo acostamos sobre el eje Y. Bueno, entonces, el resto es idéntico al ejemplo anterior. Bueno, entonces hasta acá. Hay preguntas sobre coordenadas esféricas y cilíndricas. ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar al último tema de este segundo parcial, que es el teorema de cambio de variable. Bueno, entonces vamos a empezar este tema recordando el teorema de cambio de variable en una variable, que es el que ustedes ya conocen. Entonces recordemos. En una variable cómo funciona esto. Digamos, la forma como uno utiliza el teorema de cambio de variable, que es la regla de sustitución, es esto. Si uno tiene la integral desde a hasta b de f de g de x, g' de x de x, esto es lo mismo. Cuando ustedes encuentran algo así, cuando están haciendo una integral sencilla, una integral en una sola variable, si ustedes encuentran un patrón de este estilo, ustedes ya saben que tienen que hacer una sustitución o que pueden hacer una sustitución para resolver esta integral. Entonces, ¿cuál es el patrón? Normalmente lo que uno busca para hacer una sustitución es alguna expresión, en este caso sería la g de x que hay acá,
cosa que la derivada de esa expresión también esté involucrada en la integral, ¿cierto? Específicamente multiplicando al de x. Bueno, entonces por eso es que ustedes buscan, digamos, si tienen esta integral, e a la x al cuadrado por 2x de x. Entonces ustedes saben, bueno, si yo hago u igual a x al cuadrado, la derivada está acá y eso me permite hacer la sustitución. Ahora, ese 2 a veces no lo ponen, entonces uno lo agrega a la fuerza, ¿no? Uno dice, bueno, si el 2 no está, yo agrego el 2 a la fuerza y pongo un medio aquí afuera. Bueno, entonces ese es el tipo de patrón que uno busca cuando quiere hacer sustituciones en integrales sencillas. Bueno, sustituciones simples. Entonces, ¿cuál sería la sustitución acá? La sustitución sería u es igual a g de x. ¿Listo? Y entonces uno dice, si u es igual a g de x, de u es igual a g' de x de x. Bueno, y no solo eso, sino que uno cambia los intervalos, los límites de integración. Entonces, uno dice, si la x vale a, ¿cuánto vale la u? La u vale g de a. Y si la x vale b, la u tiene que valer g de b. Entonces, en últimas, lo que va a pasar acá es esto. Queda que la integral desde a hasta b de f de u, digo, no desde a hasta b, sino desde g de a hasta g de b. Bueno, y eso es el teorema de cambio de variables en una variable. Ahora, este teorema, normalmente por allá en cálculo integral, uno lo utilizaba en esta dirección, ¿cierto? Uno identificaba este patrón, hacía la sustitución y le quedaba esta otra integral que era como un poco más sencilla. Pues, o por lo menos ese era el objetivo, que esta integral fuera más sencilla. La cosa es que uno también puede pues las ecuaciones funcionan en las dos direcciones, ¿cierto? Así como esto del lado izquierdo es igual al lado derecho, pues uno también puede decir, este lado derecho es igual al lado izquierdo. Es decir, yo podría utilizar este teorema en la dirección contraria. Y en la dirección contraria es como lo vamos a utilizar en varias variables. Bueno, entonces tengan eso en cuenta. La dirección en la que se utiliza el teorema de cambio de variable en dos o más variables no es exactamente la misma, no es exactamente igual como se utiliza en el caso de una variable. Ahora, ¿cuáles ingredientes importantes hay acá? ¿Cierto? Que es, digamos, ¿qué es lo que tiene de importante esta función? Primero, aquí hay una composición de dos funciones, f de g de x. ¿Listo? Entonces, notemos. La integral de la izquierda tiene una composición. La integral de la izquierda tiene la composición f de g de x. ¿Listo? Esa composición va a seguir apareciendo en más variables. ¿Qué otra cosa está pasando acá? Aquí hay un factor adicional, esta derivada. Ese factor adicional, fíjense, pues cuando uno hace este cambio de variable, uno no simplemente cambia el de x por de u y se acabó el asunto, sino que sale este factor adicional. Este factor adicional es el jacobiano, es la razón por la cual aquí cuando uno pone este diferencial, uno no pone simplemente los de z, de teta, de r, sino que sale este factor adicional. Lo mismo en esféricas, cuando uno pone el diferencial en esféricas, no simplemente pone de rho de phi de teta, sino que sale un factor adicional. Bueno, entonces vamos a marcarlo por acá. Vamos a marcarlo con este color verde. Entonces, el factor g' de x es el que relaciona los diferenciales, ¿cierto? Fíjense en esta ecuación de acá, de u es igual a g' de x, que relaciona los diferenciales.
de u y de x se llama el jacobiano. Ese nombre no se lo habíamos dado desde el curso de cálculo integral. Bueno, de pronto algún profesor sí se lo da, pero por ejemplo, cuando yo dicto el curso de cálculo integral, yo no le pongo nombre a esa derivada. Uno simplemente dice, bueno, uno busca esa derivada y ya. Pero entonces en este curso, este factor g' de x es el jacobiano. Listo. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que el intervalo de integración cambia. ¿Y cómo cambia el intervalo de integración? Pues depende de cuál sea la función g, la función que me da el cambio de variable. El intervalo de integración cambia dependiendo de la función g. Listo. Entonces esas son como los ingredientes principales que uno debe tener en cuenta cuando hace un cambio de variables de esto. Bueno, ahora esos ingredientes se van a repetir en el caso de 2 variables o de 3 variables o de cualquier cantidad de variables. Bueno, entonces vamos a ver. Les voy a hacer todo esto para darles como argumentos de plausibilidad de por qué esto sí funciona. Vamos a utilizar como un modelito el cambio de coordenadas polares. Bueno, obviamente este teorema es complicado de demostrar. Yo no me voy a gastar el tiempo en demostrarlo. Si quieren ver la demostración, yo no sé si está en el libro de Stuart. Bueno, la demostración es un poquito complicada, pero entonces la idea es que ustedes vayan como entendiendo, bueno, ¿por qué es necesario esto? ¿Por qué es necesario esta cosa? Listo. Bueno, no sé si les había advertido desde antes, pero esta parte de la explicación es un poquito densa. Entonces, si ven que voy muy rápido, si ven que no están entendiendo, bueno, yo creo que es como imposible que yo vaya muy rápido. Pero bueno, de todas formas, si ven que no están entendiendo algo, lo que sea, me interrumpen sin problema. Listo. Bueno, entonces miremos cómo se ve un cambio a coordenadas polares. Entonces, ejemplo. Lo que quiero que veamos con este ejemplo es que cuando uno cambia coordenadas polares, tiene exactamente los mismos ingredientes. Tiene una composición de funciones, tiene un cambio de región y tiene, ¿cómo es? Y tiene el jacobiano. Entonces, ejemplo, un cambio a coordenadas polares. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace un cambio a coordenadas polares? Primero, uno tiene algo de este estilo. Ya no vamos a tener, en este caso, en el caso de una variable, teníamos esta función g que me relacionaba la u y la x. Ahora vamos a tener una función un poquito más elaborada que me va a relacionar la x y la y con el r y el θ. ¿Listo? Entonces esa función, ¿qué va a hacer? Es una función de 2 variables en 2 variables. Entonces, digamos, aquí vamos a poner rθ y por acá vamos a poner, digamos, acá. Vamos a poner xy. Bueno, entonces digamos, aquí voy a dibujar un rectangulito. Digamos que yo tengo el rectángulo que va desde 1 hasta, digamos, pi medios. Digamos algo así. Entonces la r va desde 0 hasta 1 y θ va desde 0, digamos que esto sea pi medios. Entonces, ¿qué pasa cuando yo considero, si yo marco este plano, esto es una copia de R2 con ejes R y θ, entonces aquí R y θ se están comportando como las coordenadas cartesianas. Pero si yo hago
el cambio esta vamos a llamarla g. Ahorita les voy a decir qué es la función g. Cuando yo hago g de r teta, este rectangulito se va a convertir en un rectángulo en coordenadas cartesianas. Bueno, en polares quise decir. Entonces, ¿qué sería esto? Esto sería, el radio va desde 0 hasta 1 y el ángulo va desde 0 hasta 2pi. O sea que esto se va a convertir en un cuarto de círculo acá. Va a convertir en esto, ¿no? Es un cuarto de círculo de radio 1 y únicamente la parte que está en el primer cuadrante. Listo. ¿Qué es esta función? Esta función g es una función que va de R2 en R2. Listo. Que agarra las coordenadas r teta y las transforma en coordenadas xy. Listo. ¿Cómo funciona esta cosa? Esto es simplemente g de r teta es igual a r coseno teta, r seno teta, que eso es xy. Bueno, entonces esto es algo, yo creo que hasta el momento no habíamos visto funciones de este estilo, que son funciones de varias variables y varias componentes. En este curso, ustedes han visto este tipo de funciones en otros cursos. Entonces, por ejemplo, en coordenadas, en el curso de geometría vectorial, o si no, en el curso de álgebra lineal. Ustedes han visto, por ejemplo, las transformaciones lineales. Ustedes saben que uno puede tener una transformación lineal de R2 en R2, ¿cierto? Esto es una función que agarra vectores y los convierte en otros vectores. Aquí esto es lo mismo que estamos haciendo, solamente que no estamos escribiendo como vectores, estamos escribiendo como parejitas. Entonces esta G agarra la pareja R teta y la convierte en la pareja XY. ¿Cómo? Con esta fórmula. X es igual a R coseno teta, Y es igual a R seno teta. Listo, entonces esta es una función, la función de cambio de variables de cartesianas a polares. Y ahora, supongamos que uno tiene una función aquí definida en esta región. Digamos que yo tengo aquí una función f de xy que esta sí toma valores reales. Bueno, noten otra cosa y es que la notación aquí yo le puse la flechita encima. El resultado de esta función es un vector xy. Mientras que este que no tiene flecha es, pues no le puse la flecha porque el resultado es un numerito solamente. Bueno, más adelante vamos a ver que esto se llama un campo vectorial, en fin. Listo, entonces esta es la situación que tenemos con el cambio de coordenadas polares. Entonces ahora supongamos, bueno, vamos a ponerle nombre a esto también. Digamos que esta región se llama U, listo, y esta región se llama G de U. Entonces la región U es este rectángulo. Y cuando yo cojo ese rectángulo y le aplico la función g, se convierte en este cuarto de círculo. Listo. Entonces, ¿cómo funciona el teorema de cambio de variables? El teorema de cambio de variables dice lo siguiente, que si usted quiere hacer una integral sobre g de u de la función f de xy de x de y, entonces, como lo hemos venido haciendo hasta el momento, es como, vea, no integre sobre esta región, ¿cierto? Esta región, cuando usted la va a escribir en coordenadas cartesianas, en x y y, es algo muy complicado. Más bien, devuélvase, ¿cierto? Utilice esta función g y devuelve esta función, esta región hasta esta región, que es un rectángulo, lo más sencillo posible. Entonces, en vez de integrar sobre esta cosita que es complicada, uno va a integrar sobre u, pero entonces uno tiene que devolver todo hacia allá. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá me va a quedar la composición. Entonces, la composición sería, primero va la G, luego va la F. Recuerden que las composiciones se escriben al revés, o sea que aquí me va a quedar F de G de R teta. Los diferenciales también cambian. De X de Y se van a convertir en dr de teta. Y aquí
sale el factor adicional, el jacobiano. ¿Sí o no? El que teníamos verde desde aquí arriba. Bueno, entonces como les dije, aquí están todos los ingredientes del cambio de variables en una sola variable. ¿Cuáles eran los tres ingredientes? La integral de la izquierda tiene la composición f de g de x. Aquí esta composición, ya es una composición con una función de dos variables. El factor g' de x que relaciona los diferenciales se llama el jacobiano. Aquí está ese factor. Y por último, el intervalo de integración cambia dependiendo de la función g. Entonces aquí teníamos, ya no es un intervalo, sino que es una región. Aquí teníamos la función, el intervalo g, digamos, la región g de u, y aquí tenemos u. Listo. Bueno. Listo, entonces esta es, fíjense lo que les había dicho, cuando uno hace el cambio a coordenadas polares, eh, tenemos como el mismo modelo que en cambios de variable de una sola variable. Ahora, de acuerdo a lo que vimos en el caso de una variable, este jacobiano debería ser como la derivada de una cosa, ¿sí o no? Pues aquí era g' de x. Pero aquí este r, ¿cómo es este r la derivada de esta cosa? ¿Cierto? Hay que ver cuál es la relación entre este r y la función de cambio de variable. Entonces vamos, disculpen, vamos a hablar de eso. Entonces lo que queremos responder ahora es cuál es la relación entre el jacobiano r y la función g de r teta igual r coseno teta r seno teta. Listo. Resulta que esa relación tiene que ver con la derivada de esta función. La cosa es que la derivada de esta función ya no es algo tan sencillito como, bueno, nosotros sabemos, pues, como es una función de dos variables y dos componentes, pues aquí hay varias cosas, varias derivadas que uno puede calcular. Entonces, disculpen, vamos a hacer una definición acá, que es la matriz jacobiana de una función. Entonces, sea g una función de R2 en R2 que tiene derivadas parciales, solamente. Entonces, ¿qué significa eso? Digamos que aquí yo tengo g es una función de u y de b. Entonces, las funciones de esta forma tienen dos componentes. La vamos a llamar g1 y g2. Bueno, a ver, pongamos qué colores utilizo acá. Pongamos esto y otro ahí como decente. Pongamos este. Bueno, entonces, digamos que yo tengo una función de esta forma, g va de R2 en R2. Entonces, vamos a definir qué es la matriz jacobiana de esta función. La matriz jacobiana de G es. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser esta matriz? Va a ser una matriz que va a depender de estos números. Bueno, y la dependencia va a ser muy similar a lo que ustedes aprendieron en álgebra lineal. Por ejemplo, cuando ustedes tenían una transformación lineal de Rm a Rn, la matriz asociada era de tamaño n por m, o sea, aquí como al revés. En este caso, pues va a ser una matriz 2 por 2. Aquí los dos números son igualitos. Entonces, es lo siguiente. La vamos a denotar así. Jacobiana de G también en algunas partes la denotan así, pues porque es la jacobiana es la derivada básicamente de la función. Entonces, jacobiana de G
en las variables u y b, no va a ser una matriz constante, va a ser una matriz que depende de las variables de esta función. Entonces esta va a ser una matriz, en este caso va a ser 2 por 2. El 2 por 2 tiene que ver con el hecho de que esta cosa va de R2 en R2. Listo. Y ahora, ¿qué va? Profe, no se te escucha.
Buenas. Ya volví. Disculpen que como que cayó un rayo por acá y parpadeó la luz. ¿Sí me están escuchando y están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿en qué íbamos? Les estaba explicando que era la matriz jacobiana de una función. Entonces, ¿cuál es la relación entre el jacobiano y la función esta, la que da el cambio de variable? Entonces, resulta que si yo tengo una función cualquiera, no tiene que ser la de polares, sino cualquier función que va de R2 en R2, esa función se ve como de esta manera. Tengo las dos variables u y b y tengo las dos componentes de la función, ¿cierto? Como la primera. Entonces, normalmente uno va a decir, bueno, esto va a ser igual a xy. Entonces, la x corresponde a la primera y la y corresponde a la segunda. Entonces, la matriz jacobiana de esta función va a ser la siguiente matriz. Va a ser una matriz 2 por 2, tiene 4 entradas. Y las entradas son, aquí va la derivada de la primer componente respecto a la primer variable. Luego, la derivada de la primer componente respecto a la segunda variable. Entonces, para esta componente yo pongo las derivadas respecto a las variables acá. Y luego lo mismo para la segunda. Entonces, de G2 de U y de G2 de V. Entonces, para la segunda componente, eso me saca el segundo renglón de la matriz. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes quieren, digamos, recordar cómo se saca esta matriz de manera un poco más sencilla, lo que pueden pensar es que estos son, fíjense que esto es como el gradiente de la primera función. Entonces, esto sería el gradiente de G1, esa sería el primer renglón de la matriz, el gradiente de G2 sería el segundo renglón de la matriz. ¿Listo? Bueno, entonces eso es la matriz jacobiana de una función 2 por 2. Ahora, estas matrices jacobianas, pues uno las puede generalizar. Uno puede sacar matrices jacobianas de cualquier función de Rn a Rm, simplemente haciendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, para funciones de R3 en R3, también se define si G es una función que va de R3 en R3. Listo, entonces, ¿cómo sería eso? Pues el mismo cuento. G ya sería una función de V y W, ¿cierto? De tres variables. Pongámosla un poquito más a la izquierda. Y esto ya tendría que tres componentes, G1 de VW, G2 de VW y G3 de VW. Y estos serían ya X, Y, Z, digamos. Bueno, entonces, ¿cómo sería la matriz jacobiana de esta función? La matriz jacobiana de G sería una matriz que va a depender de estas tres variables. ¿Y cuáles serían las entradas? Serían de G1 respecto a U, de G1 respecto a V, de G1 respecto a W. Esa sería el primer renglón. Luego va de G2 respecto a U, de G2 respecto a V, último de G2 respecto a W. Y aquí la tercera línea sería de G3 respecto a U, de G3 respecto a V, de G3 respecto a W. Listo, entonces en este caso ya sería una matriz 3 por 3. Les había dicho, el tamaño de la matriz pues depende de cuál sea el dominio y el codominio de la función con la que estamos trabajando. Y también si quieren recordarlo más fácil, esto sería el gradiente de G1, el gradiente de G2, el gradiente de G3. Bueno, entonces eso es una matriz jacobiana.
Entonces, ¿cuál es la matriz jacobiana de coordenadas polares? Ahorita la vamos a calcular, ese va a ser un ejemplo. Bueno, y ahora si uno tiene la matriz jacobiana, nuevamente una matriz no es esto que está multiplicando acá, ¿cierto? Lo que va a quedar multiplicando acá es el determinante de esa matriz. Entonces, vamos a escribir por acá. El jacobiano de una función g. Digamos que esta función va de, lo podemos poner en general, de Rn en Rn, ¿cierto? Entonces es el valor absoluto del determinante de la matriz jacobiana de G. Bueno, entonces eso es el jacobiano, valor absoluto del determinante de la matriz jacobiana. Entonces, como ejercicio, vamos a calcular el jacobiano de coordenadas polares. Ejemplo. Entonces, nosotros ya sabemos cuál es la función de coordenadas polares. La función es g de r teta es igual a r coseno teta, r seno teta, que esto sería lo mismo que pues las variables que uno llama x y y. Bueno, entonces esta primera función es la que uno llama g1. Y esta segunda función es la que uno llama g2. Bueno, entonces vamos a calcular la matriz de esta función. Entonces, la matriz jacobiana de G va a ser una matriz que va a depender de estas dos variables. Va a depender de R y va a depender de teta. Y va a ser una matriz 2 por 2. Entonces vamos a ver. Primero, derivada de esto respecto a R. La derivada de esto respecto a R es coseno de teta. Ahora, derivada de esto respecto a teta. La derivada de coseno es menos seno. Entonces me va a quedar menos R seno de teta. Bueno, entonces de la primera función me va a salir esta fila. Y por otro lado, para la segunda función, derivada de esto respecto a R, da seno de teta. Derivada de esto respecto a teta, la derivada de seno es coseno, o sea que queda R coseno de teta. Listo. Ahí está, esta segunda fila sale de coger esto y derivarlo. Somos vecinos, también está cayendo un aguacero por allá. Bueno, entonces tenemos, esta es la matriz jacobiana. Ahora, de acuerdo a lo que les dije aquí arribita, el jacobiano de una función es el valor absoluto del determinante de esa matriz. Entonces, ¿cuál es el determinante de JG de R teta? El determinante de esta matriz es el producto de esta primera diagonal me va a dar R coseno cuadrado de teta. Menos, con este menos me va a quedar un más. El producto de esta segunda diagonal va a ser R seno cuadrado de teta. Cuando uno saca este R de factor común, me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. O sea que esto da simplemente R. Listo. Técnicamente habría que ponerle el valor absoluto, pero eso no va a cambiar nada. Entonces el determinante JG de R teta, el valor absoluto sería el valor absoluto de R, que es R. Bueno, entonces ese es el jacobiano de coordenadas polares. Listo. Entonces este jacobiano es el que uno pone aquí en el teorema de cambio de variable. Ya si uno no quiere hacer coordenadas polares ni cilíndricas ni esféricas, sino que se inventa otro cambio de coordenadas, se inventa otro cambio de variables, lo que uno tiene que poner aquí, ese factor,
es este que sale acá, el valor absoluto del determinante de JG. Bueno, entonces vamos a escribir ahora sí el teorema de cambio de variables en todo su esplendor. Teorema de cambio de variables. Entonces, sea G una función de R2 en R2, o también podría ser una función de R3 en R3. De hecho, puede ser de Rn en Rn en general, pero nosotros normalmente la vamos a utilizar de R2 en R2 o de R3 en R3. Esta función no puede ser cualquier función, tiene que tener unas condiciones muy específicas. ¿Qué condiciones debe tener? Pues lo que vimos acá. Primero, que se pueda derivar. Pues si yo quiero calcular la matriz jacobiana, yo necesito que eso se pueda derivar, ¿no? Primera cosa. Y segunda cosa es que estos cambios de variables se pueden poder deshacer, se deben poder deshacer. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo que esta función me cambia este cuadrito por este cuarto de círculo, pero también debe haber una función que va al contrario, que me deshace lo que hace la g. Esa función que deshace lo que hace la g se llama la inversa de g. Entonces lo que va a pasar acá es lo siguiente. Sea g una función cuyas derivadas parciales existen y son continuas. Existen y son continuas. Y además de eso, g tiene que ser invertible. Invertible. Tal vez debí escribir esto al revés. Una función invertible cuyas derivadas, bueno, ya lo escribí así. Entonces yo tengo esta función. Resulta que esta función entonces tiene un dibujito de este estilo, ¿cierto? Entonces yo tengo acá, lo voy a hacer, digamos que esta sea V, esto sea XY. Aquí yo tengo una cierta región, que esta región la vamos a llamar, digamos, U mayúscula. Y esta región, cuando yo le aplico la G, se va a transformar en otra cierta región. Digamos que esto sea G de U. Listo. Y además, en este G de U vamos a tener una función. Esta es una función de XY, esta es una función de U y de B, y esta va a caer en los números reales. Bueno, entonces digamos que tenemos esta situación. Eso que acabo de hacer yo en un dibujito, pues este es el caso de 2 variables, en el caso de 3 variables, pues es casi el mismo dibujo, solamente que tridimensional. Entonces tenemos lo siguiente, sea U una región, U una región en el plano V, y vamos a decir que G de U sea G de U, la imagen de U en el plano XY. Listo, entonces tenemos la función de cambio de variable, tenemos este par de regiones, y por último tenemos una función, sea f, una función. Esta función, pues que uno la pueda integrar, o sea, por lo menos digamos que sea continuo, bueno, digamos integrable simplemente. Integrable en G de U. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice el cambio de variable? Entonces, el teorema de cambio de variable dice que la integral
sobre g de u de la función f de xy de x de y es lo mismo que la integral sobre u de la función f de g de v. Y aquí sale el jacobiano. El jacobiano sería el valor absoluto del determinante de la matriz jacobiana de G de U de B. Bueno, entonces, cuando ustedes les pregunten cuál es el teorema de cambio de variable, es esta ecuación. ¿Hay alguna pregunta? Vamos bien, no me he caído, ¿no? Pues ahí dice que estoy conectado todavía. Entonces, esto es el teorema de cambio de variables. Para terminar la clase de hoy, entonces lo que voy a hacer es, vamos a calcular, bueno, esto en el caso de 2 variables. O en el caso de 3 variables sería así. 3 variables sería algo así, sería la integral triple, pues no cambia mucho, ¿cierto? La integral triple sobre g de u de f de xy de x de y es lo mismo que la integral triple sobre u, esto sería xyz, f de xyz de x de y de z sería lo mismo que la integral triple sobre u de f de g de w, el jacobiano, determinante del jacobiano de g de u de b de w. Listo, entonces en 2 variables o en 3 variables es básicamente la misma cosa. Entonces lo que vamos a hacer como ejemplo es calcular el jacobiano de esféricas. Antes de hacer este ejemplo, ¿hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí me están escuchando, no? Sí, profe. Estoy un poquito paranoico con este internet ya. Bueno, calcular el jacobiano de esféricas. Entonces, primero, ¿cuál es la función que me determina las coordenadas esféricas? La función es una función que va de R3 en R3. Bueno, aquí me estoy saltando un detallito. Y es que esta función no tiene que estar definida en todo el conjunto de R3. Puede estar definida en un subconjunto de R3. Digamos, si uno la quiere restringir, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo es esta función? Esta función es g de rho teta phi es igual a rho coseno teta seno phi, rho seno teta seno phi y rho coseno phi. Listo. Eso es x, y, z. Listo, entonces ya tenemos la función que me cambia de cartesianas esféricas. Listo. Ahora, bueno, fíjense que el orden ahí como que no cuadra, ¿cierto? Yo estoy diciendo, esta es una función que cambia de cartesianas esféricas, pero la función lo que está haciendo es coger las coordenadas esféricas y convertirlas en cartesianas, o sea, como que la cosa está al revés. Pero la razón por la cual está al revés es porque esto es una composición. Recuerden que la composición queda al revés. Entonces, yo cuando voy a hacer un cambio de una integral en cartesianas a una integral en esféricas o en el otro sistema de coordenadas, lo que hago es esta composición, por eso es que la función que me da el cambio de variables va en este orden, va del otro sistema a cartesianas.
Bueno, entonces la razón por la cual parece que está al revés es porque las composiciones funcionan así, las composiciones quedan al revés. Bueno, entonces tenemos eso. ¿Cómo sería entonces la matriz jacobiana de esta cosa? La matriz jacobiana de esta cosa, pues recuerden, uno lo que hace es agarrar cada una de estas funciones y calcular las derivadas de esas funciones. Entonces, ¿cuáles serían las derivadas? Entonces, la matriz jacobiana de G va a ser una matriz que va a quedar en estas variables, rho, teta y phi. Entonces, esto es una matriz grande. Vamos a ver. De esta amarilla, ¿cuál es la derivada respecto a rho? Me va a quedar coseno de teta, seno de phi. ¿Cuál es la derivada de esta amarilla respecto a teta? La derivada de coseno es menos seno. Entonces me va a quedar menos rho, seno teta, seno phi. Y la derivada de esta amarilla respecto a phi, la derivada de seno es coseno, entonces me va a quedar rho, coseno teta, coseno phi. ¿Listo? Entonces estas que salen acá son las derivadas parciales de esa primera función. Luego vamos con la segunda. La derivada de esta respecto a rho es seno teta, seno phi. La derivada de esta respecto a teta es menos rho, rho, la derivada de seno es coseno de teta, seno phi. Y por último, la derivada de esto respecto a phi, la derivada de seno es coseno. Entonces me va a quedar rho, seno teta, coseno phi. Listo. Entonces, denme un segundo, yo voy revisando. Listo. Coseno es menos seno y seno es coseno. Bien. Aquí, seno es coseno, bien. Y la derivada de seno es coseno, sí, bien. Y ahora vamos por el último. Este último es la derivada de rho es coseno de phi. La derivada respecto a teta, ahí no está teta, o sea que esto va a dar 0. Y la derivada respecto a phi es menos rho seno de phi. Aquí va el último. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Hay que calcularle el determinante de esta matriz. Entonces, el determinante de la matriz jacobiana de rho teta phi. Entonces, no sé si ustedes recuerdan, pero hay una fórmula para para calcular este determinante que me dice que yo puedo calcular el determinante por cualquier fila o por cualquier columna. Entonces aquí yo voy a calcular el determinante por la última fila, pues porque tiene un 0 y ese 0 pues me va a simplificar las cosas. Entonces por la última fila me va a quedar este coseno de phi. Listo. Y ese coseno de phi queda multiplicado por el determinante de este cuadrito de arriba, ¿sí o no? Este cuadrito de acá. Entonces, ¿cuánto da esto? Es este por este, me va a quedar menos rho cuadrado, seno con seno, queda seno cuadrado de teta, seno de phi, coseno de phi. Y luego menos este por este. Menos, entonces un rho con un coseno con un coseno, queda coseno cuadrado de teta, y luego seno de phi, coseno de phi también. Listo. Entonces aquí salió este por el determinante de este cuadrito de arriba. Luego sigue 0 por alguna cosa que va a dar 0. Y luego sigue este de abajo. Entonces sale menos rho seno de phi. Y este se multiplica por el determinante de este cuadro de arriba. Entonces ese determinante, ¿cuánto da? Esto es, este por este da rho, coseno con coseno da coseno cuadrado. Seno phi también queda seno cuadrado de phi. Listo. Y luego menos del determinante. Con este menos de este factor, de este término, me va a quedar más. Entonces me va a quedar un solo rho. Me va a quedar seno con seno, queda
seno cuadrado. Y luego va a quedar seno de phi con seno de phi, también queda otro seno cuadrado de phi. Listo. El resto del ejercicio es simplificar esta cosa. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, voy a dejar este coseno de phi idéntico, voy a sacar un factor común de acá. ¿Qué factor común puedo sacar? Pues este menos rho cuadrado sale y todo este, seno phi coseno phi, menos rho cuadrado, seno phi coseno phi. Entonces me va a quedar así, menos rho cuadrado, seno phi, coseno phi, y el coseno de phi que estaba desde el comienzo. Listo. Y entre paréntesis me va a quedar, de aquí este primer factor me quedó un seno cuadrado de teta, y aquí este segundo factor me quedó un coseno cuadrado de teta. Listo. Entonces ese es este primer renglón. Del segundo renglón también voy a sacar un factor común, entonces me va a quedar. ¿Qué factor común puedo sacar yo acá? Puedo sacar un rho seno cuadrado de phi. Entonces saco un rho seno cuadrado de phi y ahí estaba un rho seno de phi. Listo, entonces este menos con todo esto es lo que estaba ahí arriba. ¿Y qué me quedó dentro del paréntesis? Dentro del paréntesis me quedó coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Listo, ahora noten una cosa y es que eso que quedó dentro de paréntesis, todo eso es 1. Todo esto y todo eso se convierte en 1. 1, 1. Entonces, ¿cómo va quedando esta cosa? Esta cosa va quedando, fíjense, este primero me va a quedar menos rho cuadrado seno de phi coseno cuadrado de phi, y este segundo me va a quedar menos rho cuadrado seno de phi seno cuadrado de phi. Listo. ¿Por qué lo dejé así? ¿Por qué no los combiné en un seno al cubo? Porque aquí voy a volver a sacar un factor común. Menos rho cuadrado seno de phi, y aquí adentro me queda coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, que nuevamente toda esa cosa da 1. Listo, eso es identidad básica. Y por último, entonces eso me queda que el determinante de esa matriz es menos rho cuadrado seno de phi. Listo. Ahora, para terminar, recuerden que el jacobiano lleva un valor absoluto. Entonces el jacobiano es el valor absoluto de rho cuadrado menos rho cuadrado seno de phi, que eso, ese menos desaparece y me queda rho cuadrado seno de phi. Listo, que eso es lo que ya sabíamos desde hace rato, bueno, que el jacobiano en coordenadas esféricas era esto. Yo no les había explicado en ningún momento por qué, pero pues ya sabemos por qué ese es el jacobiano de coordenadas esféricas. Porque cuando uno hace toda esta cuenta con esta matriz, saca el determinante y todo eso, le da eso. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Bueno, entonces, si no hay preguntas, lo que vamos a hacer la próxima clase vamos a hacer ejemplos de cambio de variable diferentes a los que ya hemos hecho, ¿cierto? Diferentes de polares, cilíndricas y esféricas. Bueno, un ejercicio para ustedes, que pues no debería ser muy difícil, es calcular el jacobiano de cilíndricas. Entonces, hacer toda esta cuenta, pero para coordenadas cilíndricas. Les va a salir más corta porque pues, las fórmulas de cilíndricas son más sencillitas. Listo. Entonces, eso es todo por hoy. Paremos esta grabación.